Pues sí, si os parecéis, dar primero de todo la bienvenida a todo el foro, una vez más a la plataforma de formación continuada y presentar a nuestro ponente, hoy el doctor Volmer, del Hospital Clínico de Barcelona, que nos hablará de hipertensión pulmonar y TAC dual. Iván, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Creo que confirmadme que la pantalla se vea correctamente. Vamos a empezar. Sí, se ve Perfecto, bien. gracias. Bueno, pues gracias por la invitación a volver a participar en estas sesiones y hablaremos en los próximos minutos del papel de la TC dual en la evaluación de la hipertensión pulmonar. Y para ello seguiremos este índice, repasaremos los fundamentos de la TC de doble energía, cómo ha ido evolucionando históricamente, y ya nos centraremos en la charla en el punto central sobre la utilidad de estos equipos en la hipertensión pulmonar y unas conclusiones y también algunos apuntes sobre el futuro de la imagen de la hipertensión pulmonar. Pues empecemos con los fundamentos del TAC dual. Bueno, tenemos que recordar, ¿no?, los elementos de la tabla periódica que compartimos nuestro día a día con ellos y sabemos ya todos que cuando utilizamos un haz de radiación, la atenuación que vamos a obtener, que veis aquí, pues dependerá del número atómico del material que estamos atravesando, ¿no? Cuanto menor sea el número atómico, menos atenuación, cuanto mayor, más atenuación. Pero también sabemos que en función del kilovoltaje que utilicemos, la igualdad de número atómico, va a cambiar la atenuación que nos proporcione y, por tanto, las densidades que vayamos a obtener. Bueno, pues la energía dual, que nos parece algo reciente, tiene la misma edad que la TC, ¿no? En 1973, Gottfried Hanschild publica unos artículos en los cuales describe este aparato que ha inventado y que revolucionó la medicina. Es uno de los 10 inventos o los 10 descubrimientos que se consideran, un artículo publicado en el New England, que han revolucionado la medicina moderna. Y bueno, en su artículo, él nos decía que si tienen un mismo material, si lo atravesábamos con diferentes energías y sabíamos exactamente el punto de máxima atenuación en esas energías, podíamos saber qué material habíamos atravesado, ¿no? Y él ponía como ejemplos el yodo y el calcio. Pues él lo dijo en el año 73, ¿no?, con ese invento que había hecho, y no es hasta el año 2006 en el cual este invento tiene una traducción real, ¿no? Estos conocimientos que él ya aportaba en el año 73, aparece el primer TAC que tenía doble tubo y que nos permitía hacer doble energía y decomponer los materiales. Actualmente hay múltiples sistemas. Quizás el sistema que podemos haber utilizado y que se puede utilizar es el de hacer dos hélices con diferentes energías. El gran problema de este es la radiación, irradiamos casi el doble y tenemos un problema de sincronía de los tejidos, es decir, no podemos garantizar que pasamos no en el mismo momento, sino cuando solapemos las imágenes que estén exactamente iguales. Tenemos, como hemos visto, el sistema de doble tubo, ¿no?, que dispara cada uno con dos energías diferentes. Tenemos sistemas de fast switching, en el cual el tubo va cambiando múltiples veces cada segundo la energía con la que emite el haz. Y tenemos los sistemas de doble capa de detectores. Y finalmente, el último sistema que ha aparecido y que ahora ya actualmente está comercializado por una casa, y es el photon counting, ¿no?, que probablemente, como decíamos hace unos minutos, sea la revolución que nos viene ahora en radiología. Y este esquema intenta resumir esto, ¿no? O sea, si utilizamos, ¿no?, miramos la complejidad de cada uno de los sistemas, vemos que si hacemos PCs de energía única con adquisición secuencial, quizás son los más sencillos, los más baratos, pero existe un desfase temporal. Si utilizamos sistemas de doble tubo, ya el coste del equipo se incrementa y normalmente la dosis de radiación, quizás esto ya es antiguo, ya lo comentábamos antes, no es superior a la de equipo convencional. Y el problema tanto del fast switching como el del doble tubo es que son sistemas prospectivos.
Es decir, nosotros antes de realizar la adquisición debemos determinar que la vamos a hacer con energía dual. Y esto a veces es un hándicap, ¿no? Podemos hacer un equipo y luego, o sea, una adquisición y luego arrepentirnos y pensar, deberíamos haberla hecho con dual. Y tenemos ya los detectores multicapa que tienen un coste más elevado, pero sí que la dosis de radiación en estos equipos, como simplemente el problema está en el detector, no en el emisor, es equivalente a una energía. La gran ventaja es que son retrospectivos, es decir, siempre se puede hacer una evaluación de la energía dual en estos equipos. Y finalmente tenemos lo que se conoce como el photon counting o multicolor, y aquí probablemente vamos a tener la máxima calidad en imágenes de dual, y quizás lo que está viendo ahora es que puede haber un artefacto de saturación del detector, pero bueno, esto hay que ver ahora los equipos que se comercialicen cómo funcionan. Bueno, pues, ¿qué ha pasado desde el 2006 hasta 2021-2022? Bueno, en cuanto, ¿no?, a circulación pulmonar, lo que ya sabemos, ¿no?, es decir, cuando hacemos la valoración de un equipo o de un paciente con un problema de hipertensión pulmonar, primero tenemos que valorar el parénquima pulmonar, siempre tenemos que tener estudios basales de alta resolución, y luego tenemos que administrar contraste endovenoso, porque lo que vamos a buscar son defectos de repleción endovasculares. Y probablemente con determinados equipos vamos a tener una dificultad en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, porque los defectos distales no vamos a ser capaces de verlos. Desde la aparición de los PCs de 320 detectores o de energía dual, se incrementa la capacidad de detectar estos defectos distales con sensibilidades de casi el 100%, especificidades del 97%, y algunos expertos consideran, y me uno yo aquí, que estas deberían ser las técnicas de elección en el cribado de la hipertensión tromboembólica crónica. Y también nos sirve esta exploración con contraste para valorar otras entidades que pueden condicionar hipertensión pulmonar, como la fibrosis medial. Aquí un breve esquema para recordar qué es lo que tenemos que mirar, ¿no? Las diferencias: tenemos el TEP agudo, donde vamos a ver defectos normalmente centrales que van a incrementar el volumen del vaso afecto, y con ángulos agudos con la columna de contraste. En cambio, en el TEP crónico lo que veremos son defectos normalmente excéntricos, pueden condicionar retracción de los vasos, ángulos obtusos, incluso pueden tener calcificaciones dentro de los vasos. Podemos ver estenosis y dilataciones postestenóticas, podemos ver bandas y membranas en el interior de los vasos. Y un apunte muy importante para la audiencia, tengan o no TAC dual, y es que en los estudios de TEP agudo ya hay publicaciones recientes que nos dicen que hasta un 10% de los pacientes ya tienen hallazgos coexistentes de TEP crónico, ¿no? Vemos este paciente con un defecto central, esto es un TEP agudo, todos estamos de acuerdo, pero aquí vemos, ¿no?, que incluso se ve una imagen consolidativa, morfología triangular, que parece la evolución de un infarto antiguo, y si nos fijamos aquí en estas ramas de la língula, vemos que hay algunas pequeñas ramas que son de menor calibre, que no tienen contraste y que nos sugieren que exista un TEP crónico, como ven en estas imágenes ampliadas. Y por tanto es importante diagnosticarlos, porque estos pacientes ya deben referirse a centros de referencia del estudio de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Como decíamos, ¿no?, pacientes con hipertensión pulmonar, sobrecarga de cavidades derechas, tenemos que evaluar el parénquima. Vean aquí este enfisema tan severo y que probablemente sea quien condiciona la aparición de esta hipertensión pulmonar. En algunos casos es más compleja la evaluación, pero este paciente, vean que tiene adenopatías mediastínicas aumentadas de tamaño en todos los territorios, muy discreto derrame pleural bilateral, y cuando miramos el parénquima vemos septos interlobulares engrosados y áreas de vidrio lustrado. Y en estos casos es importante reconocer que estamos ante una enfermedad pulmonar veno-oclusiva. Esta entidad, al igual que la que tienen aquí al lado, que se caracteriza por la existencia de múltiples nodulillos centrolobulares de vidrio lustrado, en este caso es una hemangiomatosis capilar. El diagnóstico de estas dos entidades es importante, porque el tratamiento con vasodilatadores puede condicionar la muerte de estos pacientes con un edema muy importante. Por tanto, hay que saber reconocerlas, porque estos pacientes no se benefician, incluso podemos condicionar la muerte al darles vasodilatadores. Y finalmente, recordar, ¿no?, que a veces los defectos no tienen por qué ser intrínsecos al vaso, sino pueden ser extrínsecos, como en este caso, donde vemos múltiples adenopatías
pero que estenosan, afilan a los vasos pulmonares y condicionan esta hipertensión pulmonar, ¿no? En este caso es una fibrosis mediasténica secundaria a una tuberculosis. Y ya entramos a hablar de la doble energía. Pues lo que vamos a hacer es adicionar la perfusión pulmonar con mapas de yodo a todo lo que hemos visto a continuación. Es decir, no perdemos la imagen, pero añadimos funcionalismo. En los pacientes con hipertensión tromboembólica crónica se ha demostrado que existe una buena correlación con la gamografía de ventilación-perfusión y con los parámetros hemodinámicos de severidad de la enfermedad. Pero hay una cosa que hay que tener muy clara y que probablemente es el primer choque que vamos a tener con los clínicos cuando les enseñemos estos mapas. En ocasiones la perfusión con TAC dual no va a ser exactamente la misma que vamos a tener con el SPECTAC, porque en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica va a existir ya participación de la circulación sistémica y cuando hacemos la adquisición ya podemos tener parte de esta irrigación en el mapa de yodo que nos va a dificultar, a separar estos mapas de yodo de los que tenemos con SPECTAC. Muchas veces nos van a decir, no es coherente. No, es que estamos viendo perfusiones diferentes. Es decir, con gamografía de ventilación-perfusión solo vemos circulación pulmonar, excepto que haya un shunt, pero con los mapas de energía dual podemos ver también la participación de arterias bronquiales. Y aquí tienen un ejemplo central, la imagen B. Vean, es un paciente normal, vemos la coherencia que hay entre los mapas de perfusión de la gamografía con los mapas de yodo. Vemos un paciente con tromboembólica crónica en la C, vemos defectos triangulares que son coherentes con los que vemos en la gamografía. Y aquí vean, ¿no?, en esta imagen de abajo, vean los defectos triangulares, pero ya vemos aquí la participación de arterias bronquiales que pueden aportar este plus de vascularización que se ve con la energía dual. Y aquí tienen el ejemplo más claro y ahora veremos a continuación otro más interesante. Tenemos una oclusión completa de la arteria pulmonar derecha, ausencia de perfusión en la gamografía, pero cuando vemos el mapa de yodo vemos que existe una perfusión, ¿no?, mucho menor que en el lado contralateral, pero que es secundaria, como ven aquí, a la existencia de reperfusión de arterias bronquiales. Y probablemente esta es la imagen más paradigmática, es decir, un paciente que tenía una agenesia completa de la arteria pulmonar izquierda, como ven en las imágenes. Fíjense en esta reconstrucción Smith, como vemos la ausencia de arteria pulmonar izquierda, pero vemos incontables vasos que son hipertrofia de arterias bronquiales. Vemos imágenes de volume rendering, donde a diferencia del pulmón derecho, donde vemos una gran proliferación de vasos pulmonares, aquí vemos vasos tortuosos pequeños que corresponden a arterias bronquiales. Vemos la gamografía de perfusión en la que no existe perfusión del pulmón derecho y cuando vemos los mapas de yodo vemos que existe algo de perfusión, en estos casos, como hemos dicho, secundaria a la presencia de arterias bronquiales. Algunos autores abogan por la utilización de una adquisición en doble fase, que no es más que añadir otra adquisición, otra serie, 7 segundos después de la primera adquisición, y que nos permite evaluar o cuantificar cuánto hay de aporte de arterias bronquiales, ¿no? Vamos a cuantificar con doble fase. Esta cuantificación mejora la predicción no invasiva de la presión de la arteria pulmonar media y de las resistencias vasculares pulmonares. Y sobre todo también va a mejorar la discriminación entre el TEP agudo y crónico, porque en los TEP crónicos ya existe esta reperfusión de las arterias bronquiales y vamos a ver cuando se incrementa en áreas de hipoperfusión. En la segunda fase, cuando se incrementa el flujo, ya hay reclutamiento de arterias bronquiales, por tanto estamos ante un TEP crónico. Y aquí tenemos un ejemplo de nuestra serie, vemos un paciente con hipertensión familiar, en el cual hacemos las dos fases, incluso podemos cuantificar la concentración de yodo en ambos pulmones y por localizaciones. Ya respecto a la hipertensión pulmonar, este es un trabajo muy interesante en el cual simplemente de forma visual, cuando miramos los mapas de yodo, podemos ver, ¿no?, comparamos pacientes con hipertensión pulmonar esencial o primaria con los de tromboembólica crónica y vemos que en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no existe una perfusión normal. 50% de los pacientes con hipertensión pulmonar primaria sí que pueden tener una perfusión normal, pero no así en la tromboembólica crónica. Por tanto, cuando tenemos un paciente con una perfusión normal,
en el TAC dual podemos excluir la tromboembólica crónica con gran comodidad. Pero cuando tenemos alteraciones de la perfusión, tenemos que fijarnos en la morfología de estos defectos. Y fíjense cómo muy raramente vamos a tener defectos de morfología triangular en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar esencial y hasta un 40% de los pacientes con tromboembólica van a tener defectos de perfusión triangulares. Por tanto, cuando veamos un paciente con defectos de perfusión de morfología triangular con hipertensión pulmonar, debemos sospechar que estemos ante una tromboembólica crónica. Y aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Una paciente joven con hipertensión pulmonar familiar, en el cual vemos que es una perfusión heterogénea, vemos zonas de hipoperfusión, pero que no tienen una morfología triangular, sino una morfología irregular. En cambio, en este paciente con una tromboembólica crónica, vemos defectos de perfusión de morfología triangular, como hemos comentado anteriormente. En el estudio del TEP crónico, los TACs con energía dual generan una imagen diagnóstica estándar y un análisis de perfusión. La valoración de las lesiones centrales, ¿no?, de la existencia de trombos va a recaer en la imagen estándar, pero la detección de lesiones periféricas se incrementa cuando utilizamos los mapas de perfusión y podemos detectar hasta casi un 30% más de lesiones cuando utilizamos los mapas de yodo y otros elementos de postprocesado, como veremos a continuación. Aquí tienen este ejemplo, es un paciente que nos remiten, es de nuestra serie, y podríamos decir, ¿no?, vemos aquí imágenes, aquí tenemos la imagen convencional obtenida, ¿no?, la que nos da el equipo al mezclar las dos energías. Aquí tenemos la imagen monoenergética y cambiando esta monoenergética al pico de 70 kiloelectronvolts, que es el pico de máxima absorción del yodo, y modificando la ventana. Y podríamos decir, ¿no?, en estas imágenes que el vaso parece que es normal, pero cuando hacemos la imagen monoenergética ya modificada, vemos que existe una pequeña membrana que se nos hubiese pasado desapercibida si no hubiésemos utilizado esta técnica. También podemos utilizar otras técnicas de postprocesado, como son los mapas vasculares de yodo. Podemos pedir exactamente que nos digan dentro del parénquima pulmonar qué estructuras contienen una concentración suficiente de yodo. Y vemos aquí, ¿no?, tenemos una abolición completa de la arteria lobar inferior izquierda y lo vemos en el mapa vascular de yodo, que no hay contraste en su interior, pero si analizamos vemos que existen algunos vasos subsegmentarios que no tienen suficiente concentración de yodo. Y cuando miramos aquí las imágenes en el estudio convencional, es difícil decir si realmente estos vasos son patológicos o no, ¿no? Son vasos finos, algunos de ellos incluso estenóticos, y vemos en este estudio que realmente no existe una concentración significativa de yodo y por tanto son vasos patológicos. La utilización de estas técnicas se ha demostrado que incrementa sustancialmente la capacidad de detectar defectos de repleción endovasculares en este tipo de pacientes. Por tanto, siempre que hagamos un estudio de patología de hipertensión pulmonar con sospecha de tromboembólica crónica, debemos utilizar, si tenemos un TAC dual, estos elementos de postprocesado porque nuestra valoración será mucho más precisa. Incluso podemos catalogar la severidad de estos pacientes, ¿no?, de la afectación que tienen. Y este es un score sencillo, ¿no?, de la perfusión con doble energía. Valoramos cómo es la perfusión en cada segmento pulmonar, de 0, 1, 2, es decir, 0 no hay defectos. El defecto 1 si es inferior al 50% de la extensión del segmento y 2 si es superior al 50%. Y existe una muy buena correlación con los valores de presión de la arteria pulmonar, de presión de llenado del ventrículo derecho y las resistencias vasculares pulmonares, teniendo como resistencias vasculares y la presión el patrón oro del diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Y este es el statement reciente de la Fleischner Society acerca de la valoración por imagen de la hipertensión pulmonar. Y fíjense cómo las diferentes técnicas que disponemos, y aquí lo que he comentado anteriormente, ¿no? Fíjense cómo la angio-TC con técnica de doble energía y la gran aportación que tiene, es la mejor técnica para evaluar los pacientes con hipertensión pulmonar, ha modificado el nombre que le dan al angio-TC convencional y ha pasado a llamarle angio-TC de única energía. Es decir, yo creo que es tanto lo que aporta que cambia el nombre de esto. Probablemente
como hemos comentado también anteriormente, el gran problema que tenemos es que tenemos que validar los resultados que tenemos con las diferentes técnicas que tenemos para obtener energía dual, ¿no? Hasta ahora, todo lo que, si miramos la literatura, nos pondrán hipertensión pulmonar y energía dual, pero no nos dicen con qué técnica el título, y probablemente tenemos que ver si realmente lo que estamos viendo con un TAC de doble tubo se ve exactamente igual o podemos llegar a las mismas conclusiones con fast switching o con doble capa de detectores o incluso ahora ya con photon counting. Y como hemos dicho, cuando evaluamos el técnico con dual y utilizamos la evaluación de las imágenes de angiografía y de perfusión, tenemos para diagnóstico de hipertensión tromboembólica crónica valores de sensibilidad y de especificidad del 100%. Por tanto, deberíamos pensar que esta debería ser la técnica de evaluación estándar, pero lo que nos comentan todos los expertos es que necesitamos estudios a mayor escala para acabar de determinar cuál es el valor de la TC de energía dual en la enfermedad tromboembólica crónica pulmonar. Y cuando ya vamos a qué es lo que debemos hacer con estos pacientes, ¿no? Y al decidir el tratamiento, bueno, pues el tratamiento de estos pacientes dependerá, ¿no? Deben ser remitidos a unidades de expertos en esta patología, se deben presentar en comités multidisciplinares y aquí, fíjense, cuando hablamos de comité multidisciplinar, lo que nos dice la Fleischner, esto ya es, ¿no?, subir el nivel porque tienen que participar cirujanos cardíacos expertos en endarterectomía pulmonar, radiólogos y cardiólogos intervencionistas. Ya el radiólogo ya no deja de ser un radiólogo torácico o cardiotorácico para solicitar, ¿no? Debe ser un radiólogo experto en imagen vascular pulmonar. Realmente esto es así. Es decir, necesitamos radiólogos que sepan a un nivel muy elevado sobre estas patologías para dar el mejor diagnóstico posible. Lo que vamos a hacer una vez examinado, decidir si el paciente es quirúrgico o no. Si es quirúrgico se dirigirá a endarterectomía y si no es quirúrgico vamos a ver si podemos hacer o bien un tratamiento con intención curativa como la angioplastia o bien terapia médica dirigida. Lo que debemos hacer como radiólogos es clasificar la enfermedad tromboembólica crónica según la clasificación quirúrgica de la Universidad de California en San Diego. Nivel 0 no tenemos TEP crónico. Nivel 1 las lesiones están en arterias pulmonares principales. 1C si realmente toda la arteria pulmonar principal está ocluida, como hemos visto en algún caso. Nivel 2 cuando empiezan en arterias lobares o en la descendente principal. Nivel 3 cuando el inicio es en arterias segmentarias y nivel 4 cuando ya están, el primer trombo que vemos está en arterias subsegmentarias. Y lo que nos dicen los expertos, la lectura del TAC prequirúrgico requiere de una experiencia considerable y debería hacerse en centros con gran volumen de pacientes con hipertensión tromboembólica. Y aquí tenemos un ejemplo de nuestra serie. Vemos un paciente remitido por sospecha de hipertensión tromboembólica crónica, donde vemos este defecto excéntrico que empieza ya en la arteria interlobar y se extiende hacia la arteria lobar inferior. Hay una estenosis en el origen de la arteria lobar media. Y otro hallazgo que es importante y que puede ayudarles es la valoración de las venas pulmonares. Vemos que esta vena pulmonar realmente está adelgazada y tiene menor concentración de yodo. Esto nos indica que el yodo llega tarde y por tanto hay un problema en las arterias en este lóbulo. El paciente se remite a cirugía y vemos en el control postquirúrgico como apenas queda el defecto excéntrico, ha aumentado el calibre de las ramas de la arteria lobar inferior y fíjense cómo curiosamente también aumenta el volumen de la vena pulmonar inferior derecha y aumenta la concentración de yodo en su interior. Todo esto lo podemos también cuantificar con la imagen de perfusión. Vean aquí cómo tenemos un mapa parcheado de hipoperfusión en el pulmón derecho y después de la cirugía cómo se normaliza prácticamente el mapa de perfusión. Y también podemos utilizar estas técnicas de postprocesado para la decisión terapéutica, ¿no? Vemos este segmentario en el cual no existe concentración de yodo. Aquí probablemente sería difícil de diagnosticar. Vemos que realmente se correlaciona con una zona con un defecto de perfusión de morfología triangular. Y podemos hacer mapas tridimensionales de la cuantificación de yodo intravascular, como ven aquí, y vemos que la mayoría de defectos son segmentarios o subsegmentarios y por tanto el tratamiento en este caso indicado sería una angioplastia.
La angioplastia es un procedimiento complejo que se realiza en pocos centros. Se realiza también una evaluación pretratamiento, en nuestro caso con Combin-CT. Y lo que hemos visto es que cuando hacemos mapas de yodo pre y post, el incremento de la perfusión correlaciona con los valores recuperados de la presión de la arteria pulmonar, de las resistencias vasculares pulmonares y el test de la marcha de 6 minutos. Por tanto, la perfusión contactual puede ser un indicador del efecto del tratamiento. Y como hemos comentado antes, uno de los problemas de darle el nombre de doble energía es que mucha gente entiende que estamos dando doble radiación a nuestros pacientes. Actualmente los equipos actuales dan la misma dosis de radiación que cualquier equipo convencional de TC, con idéntica calidad diagnóstica, con imágenes monocromáticas de baja energía que permiten disminuir la dosis de contraste, y también probablemente existe una disminución de la dosis de radiación y del contraste globalmente, porque podemos hacer estudios con menos fases de adquisición, es decir, podemos obviar estudios basales para cuantificar si existe calcio dentro de los trombos, podemos hacer una reconstrucción con una imagen pseudobasal, y también disminuye el número de estudios subóptimos, es decir, nosotros podemos jugar con las imágenes monoenergéticas, ir modificando los kiloelectronvolts en función de si necesitamos aumentar la concentración virtual de yodo o disminuirla. Y esto nos permite que la adquisición se haya hecho como se haya hecho, siga siendo diagnóstica. ¿Y cuál es el posicionamiento de la Sociedad Europea de Neumología sobre la hipertensión tromboembólica crónica? Una de las preguntas que se plantearon es, ya estamos a punto, ¿no? ¿Podemos sustituir la ventilación-perfusión con SPECT por un TAC de energía dual? Su respuesta es obvia. De momento, hasta ese momento, en 2021, había poca disponibilidad de equipos duales. El coste de la técnica, al ser poco disponible, incrementaba el coste, y no existen protocolos estandarizados, y probablemente es hacia aquí donde debamos ir. Y lo que comentan ellos como conclusión es que hay que validar en estudios multicéntricos el papel de la energía dual en el cribado y diagnóstico de la hipertensión tromboembólica. Como conclusiones, la TC de energía dual es una técnica ideal para el estudio de la hipertensión pulmonar. Nos permite evaluar el parénquima, los vasos y la perfusión. Podemos cuantificar esta perfusión pulmonar y es útil en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Y ya concretamente en el diagnóstico de la hipertensión tromboembólica crónica es mucho mejor que el TAC de única energía, y la perfusión es equivalente a la de la ventilación perfusión. ¿Y cuál es el futuro? ¿No? Pinceladas de lo que yo pienso que puede ser, hacia dónde vamos a ir o dónde debemos ir. Bueno, tenemos que validar los resultados con diferentes equipos de TC de doble energía. Tenemos que definir los tiempos óptimos de adquisición. Realmente tenemos que hacer doble fase a todos los pacientes, o a qué pacientes les debemos hacer doble fase. Debemos determinar qué tipo de lectura debe ser la estándar en cualquier paciente. Debemos hacer siempre mapas de yodo, mapas vasculares de yodo, o probablemente, como algunos otros dicen, sustituir el mapa vascular de yodo por mapa de densidades electrónicas, que probablemente es más sensible a los defectos de perfusión. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la lectura de los TACs de doble energía? Y cuál va a ser el papel de la multienergía, ¿no?, de los nuevos equipos de photon counting en el estudio de la patología vascular pulmonar. Muchas gracias por su atención. Enhorabuena, Iván. Excelente, excelente presentación. La verdad es que con una sesión que acaba con futuro, esto pues solo va a generarnos muchísimo más trabajo, pero bueno, yo creo que con muchas ganas, ¿no? Esta es un poco la visión que nos has dado. Entonces, si te parece, pasamos al turno de preguntas. Tenemos una primera pregunta de Salva, que comenta si crees que para la valoración de TAC con doble energía en la hipertensión pulmonar se debe utilizar un informe estructurado, y en este sentido luego también hace una pregunta también muy relacionada con ella, si el informe incluye solo valoración cualitativa o ya debería incluir
una valoración cuantitativa con biomarcadores, etcétera. ¿Cuál es tu visión? Yo en este caso pienso que sería tremendamente útil un informe estructurado. Es decir, que sería un informe complejo, pero vaso por vaso, porque es lo que hacemos en el comité, y qué tipo de lesión tenemos en cada vaso. Y aquí sería tremendamente ideal, ¿no? Porque son informes que son muy largos, son informes que, yo lo reconozco, son tediosos de leer, porque claro, nosotros intentamos afinar al máximo para tomar la decisión terapéutica. Por tanto, sí, pienso que sería tremendamente útil. Y luego, respecto a la cuantificación, de momento no la introducimos en el informe. Yo lo he hecho en algunas ocasiones en tags de valoración de respuesta, porque algunas veces nos encontramos con que el paciente con una endarterectomía, después del tratamiento persisten algunas lesiones. O pacientes, por ejemplo, con angioplastia. La angioplastia lo único que va a hacer es dilatar el vaso, pero no va a destruir las membranas que existan, ¿no? Va a dilatarlo y va a permitir un mayor flujo. Entonces, en estos casos sí que he informado y he añadido el informe, porque sigues diciendo que tiene las mismas lesiones, pero el clínico, claro, el paciente le ha mejorado. Entonces, lo que sí que he añadido en estos casos, los valores de perfusión, pre y post. Es decir, ¿no? Le indicas pues, que antes tenía X miligramos de yodo en ese lóbulo y ahora tiene el doble de miligramos por mililitro de yodo, para que se lleve esta impresión de que realmente sí que existe una mejoría, aunque no haya modificación en los defectos de repleción endovascular. Vale, por tanto, en lo que se refiere al control de respuesta sí tendría muchísima aplicación, ¿no? Los datos más Sí, cuantitativos. incluso yo creo, y nosotros tenemos ahora varios estudios que vamos a iniciar con esto, también vamos a mirar si pre-tratamiento podemos ver realmente. Yo pienso que sí que va a tener un papel también en el pretratamiento, ¿no? Es decir, mi experiencia me lleva a pensar que, por ejemplo, y quizás aquí sí que tendríamos que hacer doble fase, que aquellos pacientes que tienen mayor reclutamiento de arterias bronquiales se comportan diferente post-tratamiento, ya sea con angioplastia o sea con tromboendarterectomía, que aquellos que no tienen esta reserva. Entonces, quizás hay que ver, y a lo mejor en un futuro cambia la decisión terapéutica de estos pacientes, pero yo creo que aún estamos en los inicios de esto y no me atrevo a lanzar conclusiones sobre esto. De acuerdo. Bueno, también pregunta Salva, lo has dicho, ¿no? Con los algoritmos, pero si la indicación de tratamiento médico intervencionista cambia con los datos del TAC de doble energía, ¿no? Ya nos has puesto esta diapositiva muy ilustrativa. Sí, la verdad es que todo se basa en la detección de lesiones endovasculares, ¿eh? Es decir, pasa como siempre, es decir, lo que tenemos hasta ahora es la determinación de lesiones endovasculares. Sí que es verdad que al utilizar TAC de doble energía detectas casi hasta un 30% más de lesiones. Yo creo que probablemente sirve para encontrar más pacientes con tromboembólica crónica distal que se pueden beneficiar de una angioplastia. Nos permite dirigir mejor a los angiorradiólogos hacia qué zonas de pulmón se deben tratar. Yo en eso sí que veo la aportación de la doble energía, y no tanto para la decisión quirúrgica, donde recae en la visualización de lesiones centrales, que eso sigue recayendo en la imagen angiográfica, bueno, de angio-TC. Bueno, también nos pregunta, ya también ha salido en la última diapositiva, el valor de los algoritmos de inteligencia artificial y radiómica para la operación del TAC de doble energía. ¿Cuál sería tu visión? Bueno, realmente lo revisé hace poco y solo encontré un paper utilizando radiómica, y es en convencional, angio-TC de única energía, intentando diferenciar TEP agudo de TEP crónico. Yo creo que es un gran campo. Yo creo que es un gran campo y que probablemente, por un lado, la detección, porque aquí sí que vamos a ir hacia vaso muy pequeño. Esto nos puede ayudar mucho, la inteligencia artificial, y luego a discriminar
tanto TEP agudo, TEP crónico, incluso yo creo que con radiómica podremos diferenciar subtipos de trombo. Nuestro grupo de investigación de enfermedades vasculares pulmonares, aquí cultivamos las células del endotelio y yo siempre digo, o sea, no puede ser que en nuestro grupo se estén cultivando las células del endotelio, que descubran que estas células se transforman y se convierten en células inmortales y nosotros simplemente estemos viendo si hay defectos o no. O sea, tenemos que equipararnos a ellos e intentar decir qué sucede en este trombo y por qué algunos trombos son más fáciles de retirar en la tromboendarterectomía, otros cuestan más, porque algunos tenemos mejor resultado con iguales lesiones, ¿no? Idénticas lesiones centrales, unos van mejor, otros van peor. E incluso también la radiómica, aunque tenemos muy pocos los casos, pero siempre hay el problema este de los sarcomas de la arteria pulmonar, ¿no? E incluso en ocasiones también tenemos problemas, también son pocas veces, pacientes que tienen aparentemente parecen unas agenesias de arteria pulmonar, pero son trombos crónicos que han disminuido mucho el tamaño del vaso. Entonces, yo pienso que aquí tanto la inteligencia artificial como la radiómica pueden ser útiles. O sea, vamos ya a ir como a caracterizar como la placa arteriosclerótica, pero si hay o no hay más cambio inflamatorio, sí, pero equivalente en vaso pulmonar. Oh, muy interesante. Sí. Bueno, hay varias felicitaciones también y bueno, yo quería preguntarte si cuando se habla de cribado de enfermedad trombólica crónica, desde el punto de vista clínico, ¿esto supone o va a suponer un volumen de pacientes que ahora están infradiagnosticados o no diagnosticados, haciendo sus vidas con sus disnias, que va a conllevar un elevado o podría generar un elevado número de estudios? No sé cómo ves sí. Cuando hablas de cribado, ¿cómo? Sí, o sea, es decir, tenemos por un lado el cribado de tromboembólica crónica y luego, pero antes el cribado de hipertensión, ¿no? Y en el cribado de hipertensión yo creo que el radiólogo tiene un papel fundamental. Es decir, nosotros en nuestro día a día estamos viendo siempre la arteria pulmonar y el corazón derecho. Lo estamos viendo en todos nuestros pacientes. Y nos enfrentamos con múltiples pacientes que pueden tener una hipertensión pulmonar. Es decir, nosotros estamos valorando TACs pues, para ver si hay afectación pulmonar por una esclerodermia. Pero no estamos diciendo nada de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, en estos pacientes, y el último statement de la Fleischner, por ejemplo, ha cambiado el paradigma de valoración, ¿no? Siempre decíamos esto, el ratio con la arteria pulmonar o más de 30 milímetros. Bueno, pues todo esto lo está cambiando. Es decir, no he hablado de él porque quizás está fuera de lugar, pero bueno, ya os invito que dentro de unos días hacemos el segundo seminario de imagen vascular avanzada aquí en el Clinic, el grupo de enfermedades vasculares pulmonares, en el cual la doctora Domenech nos hablará más extendidamente sobre el statement de la Fleischner Society. Pero bueno, lo que viene a decir es que debemos valorar el calibre de la arteria pulmonar y su relación con la aorta en función de de la patología que estemos viendo. Y cambia. Es decir, en pacientes con una enfermedad del tejido conectivo, una relación 0,9, es decir, ¿no? Ya no hace falta que sea mayor, una relación 0,9 ya nos debe hacer sugerir que hay una hipertensión pulmonar. Entonces, este paciente debe referirse a la unidad de hipertensión pulmonar de cada centro y valorar, porque estos pacientes también pueden haber hecho TEPS. Es decir, entonces tenemos que discriminar si realmente es una hipertensión pulmonar asociada a su enfermedad y que puede requerir tratamiento que muchas veces pasa desapercibido. Es decir, se les hace un ecocardio y se demuestra que tienen una hipertensión pulmonar y estos pacientes también hay que ver si pueden tener una tromboembólica crónica, porque la tromboembólica crónica es la única de las hipertensiones pulmonares que tiene un tratamiento curativo, cuando con la endarterectomía o bien con la angioplastia, ¿no? El resto se tratan médicamente, pero no se curan. Entonces, es muy importante. O sea, hay dos cribados. Primero, el cribado de hipertensión pulmonar y luego el de tromboembólica crónica. Y en el de hipertensión pulmonar, los radiólogos jugamos un papel fundamental y debemos incluir en nuestros informes la sospecha de que el paciente pueda tener hipertensión pulmonar. Vale, por tanto, esto nos posiciona como mucho más responsables a la hora de levantar la liebre, ¿no?
Sí. y hacer que un paciente pueda entrar ya en un circuito de estudio, ¿no? Sí. Yo creo que es fundamental. Es fundamental y que lo tengamos presente y que tengamos presente este nuevo statement de la Placeness Society que nos indica que tenemos que cambiar. O sea, no hay que valorar la arteria pulmonar y su relación con la aorta de forma estándar, ¿no? Sino que tenemos que saber exactamente ante qué paciente nos encontramos y esto nos debe hacer sospechar, ponerlo en el informe. O sea, es decir, no vamos a decir que tenga hipertensión pulmonar. Lo que vamos a decir es que se valore si el paciente puede tener una hipertensión pulmonar, porque entonces puede beneficiarse de un tratamiento tanto médico y en algunos casos quirúrgico. Vale, muy interesante. Bueno, si te parece, doy la palabra al doctor Pineda como experto. Seguro que quiere hacer comentarios o alguna pregunta. Víctor, no sé. Gracias, Vicky. Bueno, yo sobre todo felicitar a Iván. Realmente ha sido una brillante exposición, ¿no? De un tema nuevo, nueva tecnología que genera grandes expectativas, ¿no? Y que ahora el gran reto es un poco que tenemos es canalizarlo de manera que podamos demostrar que tiene un beneficio para el paciente, un poco como también introducía Vicky, ¿no? Nos viene ahora un aluvión de meternos en hacer mucho diagnóstico, pero tenemos que demostrar que eso que estamos haciendo realmente tiene un beneficio para el paciente también, porque que no pase un poco como con el diagnóstico del TEP agudo, ¿no? Y todavía no se ha demostrado bien la mortalidad del TEP, ¿no? Desde la introducción del TAC. Y esto es uno de los dilemas que se crea, que muchas expectativas, medimos muchas cosas, pero después tenemos que traducirlo en una mejoría en el pronóstico y en la mejoría del paciente, que es seguro, porque si podemos detectar los pacientes con tromboembolismo pulmonar crónico que se benefician del tratamiento, a la fuerza esos pacientes tienen que beneficiarse, ¿no? Yo creo que hay dos cosas súper importantes que has dicho. Primero, que doble energía no supone doble dosis, pero bueno, hay que ir con cuidado con los protocolos que se utilizan, ¿no? Para utilizar dosis neutra al menos, ¿no? Que lo que irradiamos, si irradiamos de más, sirva para el paciente. Y después una cosa interesantísima es el hecho de la correlación que hay con los valores de seguridad hemodinámicos, ¿no? El hecho de poder extrapolar la PAP, yo creo que es interesantísimo. Se lleva años y años y años intentando ver cómo podemos extrapolar la presión de la arteria pulmonar sin necesidad de poner un catéter. Eso es muy difícil, de forma no invasiva, pero bueno, quizá aquí se está abriendo una puerta muy interesante. Yo no sé hasta dónde llegaremos y si realmente no sé si sirve o no sirve también para la hipertensión postcapilar, porque con que se basa en los defectos de perfusión, no sé, después si acaso ahora nos lo aclaras, Iván, si también existe para la postcapilar, que es la fundamental, ¿no? La de origen cardíaco, la tipo 2, ¿no? Que si puede correlacionar y con esto podríamos evitar menos cateterismos invasivos, porque es como el santo grial, ¿no? Que se lleva persiguiendo la hipertensión pulmonar desde hace mucho tiempo y a la vez yo creo, no sé, a ver, a mí, claro, ya sabes, a mí me gusta mucho el corazón y las cámaras cardíacas, ¿no? Y aparte de mirar el diámetro de la pulmonar, no sé si crees que aún se le puede sacar mucho más partido a mirar pues la masa del ventrículo derecho, el desplazamiento del septo, todo esto, ¿cómo lo podemos incorporar dentro de todo esto? ¿Se podrá hacer dentro del TAC? ¿O tendremos que seguir recurriendo a la resonancia, a la ecocardio y todo esto? No sé, ¿cómo lo ves todo esto? Bueno, en primer lugar, lo que me comentas, yo creo que ahora sobre la valoración de la presión de la arteria pulmonar, yo creo que actualmente no recuerdo yo ningún estudio que correlacione con los diferentes tipos de hipertensión pulmonar. Yo creo que el problema que ha habido es que, como siempre, nos hemos centrado primero en las características visuales, es decir, ¿no? Discriminar los mapas de perfusión. Obviamente, lo más probable es que un paciente con una hipertensión pulmonar secundaria, patología cardíaca, tenga una perfusión normal. Normal en cuanto a que no haya defectos de perfusión. Aquí hay un pequeño problema y que aparece en muchos artículos, y es que todos los softwares de reconstrucción se basan, o muchos de ellos, en la determinación de lo que es parénquima pulmonar.
Es decir, ¿no? Da unas unidades Hounsfield y valora ahí la perfusión. Entonces, cuando tú tienes alguna alteración, es decir, vidrio deslustrado, ya no te hablo de consolidación, tienes que modificar tú el postprocesado. Es algo que he trabajado y que he conseguido modificarlo con nuestro software. Pero, por ejemplo, cuando todos los artículos o muchos de los artículos que podáis leer que existen sobre la valoración de los pacientes COVID con energía dual, todos ellos tienen un tremendo sesgo y es que no evalúan las zonas patológicas. Porque como el software de reconstrucción no las incluye de forma automática. Es decir, antes cuando me preguntaba Salva sobre los procesos, bueno, son 2 clics. Bueno, si tiene patología en el pulmón, son 4 clics. No es más, son 4 clics. Es decir, tienes que modificar tú manualmente en tu programa y decirle que incluya aquellas zonas que no son pulmón. Es decir, ¿no? Él evalúa de menos 600 a menos 1024 unidades Hounsfield y a lo mejor le tienes que decir que te evalúe de 200 a menos 1024. Esto te complica un poco la imagen, pero te da una mayor visión global de lo que sucede. Probablemente estos pacientes, a lo mejor tenemos que mirar las concentraciones de yodo y las concentraciones de yodo en el parénquima pulmonar sean diferentes, ¿no? Es decir, y a lo mejor en estos pacientes sí que tiene sentido hacer una doble fase y calcular concentraciones de yodo en el primer pase y en el segundo pase. Y estas valoraciones sean lo que nos permitan discriminar. Hacer doble fase es irradiar el doble. Es irradiar el doble. Pero como tú muy bien dices, muchas veces para determinar la presión de la arteria pulmonar hay que cateterizar. Y esto tiene una mortalidad, que siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Y a lo mejor, quizás, pacientes que muchos de ellos, ¿no? La hipertensión pulmonar se desarrolla en pacientes, ¿no? Más o menos la edad de inicio son 70 años, ¿no? La media, probablemente la radiación no sea tan importante como la morbilidad o mortalidad de las técnicas diagnósticas que tenemos hasta el momento. Y quizás justifica utilizar técnicas de estas y hacer doble fase en este tipo de pacientes. Y luego, respecto a la valoración de las estructuras cardíacas, yo creo que aquí sí que debemos seguir utilizando la resonancia, ¿no? O sea, nosotros no sincronizamos cuando hacemos el estudio y hacemos una adquisición continua para evaluar la perfusión. Sigo pensando que la resonancia se debe hacer en este tipo de pacientes. Incluso estamos trabajando ahora nosotros para hacer secuencias de perfusión y ventilación. Estamos diseñando una para hacer ventilación-perfusión en adquisiciones de 15 segundos, sin contraste y sin gases hiperpolarizados. Lo cual yo pienso que esto sí que puede ser una tremenda revolución, ¿no? Es decir, a los estudios de hemodinámica cardíaca de resonancia, añadirles una valoración de la ventilación y perfusión del pulmón. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues... oye, bueno, súper interesante, da ganas de seguir una hora más. Bueno, yo, en primer lugar, bueno, muchas gracias, Víctor, por tus comentarios, gracias también, Vicky, por tu excelente moderación y, bueno, Iván, magistral tu presentación. Intento hacer un resumen. Tú nos has dicho 4 ideas. Nos has dicho, a ver, esto es un cambio de paradigma, vamos a cambiar solo la anatomía por incluir la fisiología, no irradia mucho más, la curva de aprendizaje es rápida y escucha, no necesitas mucho más de tiempo. Y has dicho claramente, la valoración de la hipertensión pulmonar se hace mucho mejor con el TAC de doble energía que en otras técnicas, energía única y gammagrafía. Lo que pasa es que nos has dado trabajo, nos has dicho, a ver, tendríamos que hacer comparación entre los diferentes casas comerciales, tendríamos que hacer estudios multicéntricos para validar la indicación y la técnica. Y después nos has dicho, y no penséis que esto es el futuro, esto es el presente, porque el futuro es el photocounting. O sea, tenemos un viaje trepidante en los siguientes años. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Iván. No, perfecto. Perfecto. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. De verdad que contamos contigo. Nos has dicho pinceladas de cosas que estás trabajando. A ver si en los siguientes meses puedes volver a comentarlo. Y sin más, comento a la audiencia que el lunes hacemos fiesta, volvemos el martes y el martes tendremos al compañero, al doctor Pablo Rodríguez del Hospital de la Princesa de Madrid, que nos va a hablar del esquema LIRADS en hígado, tumores hepáticos, para valorar respuesta al tratamiento. Estáis todos invitados, que tengáis un gran fin de semana. Gracias, Iván. Gracias, Vicky. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Nos vemos. Un saludo a todos.